parecen muy interesantes y por supuesto que ustedes tienen que estudiarlo, ¿no? Pero yendo al caso de que el Caching Advance además puede presentar un par más de complejizaciones, está bueno que me apure un poco. Igual, banco que me corten, por favor síganlo haciendo si no se entiende algo. Bien, entonces esta va a ser la restricción del Shopping Time. Otra cosa más. Entonces la utilidad va a depender del consumo, del tiempo del ocio. Esas dos cosas siempre van a estar en Shopping Time. Generalmente y casi siempre también va a estar un tiempo dedicado al trabajo. Si hay un tiempo de ocio, tiene que haber un tiempo de trabajo. Entonces, nuestra función de utilidad, ¿sí?, depende de estos dos argumentos y tenemos tres distintos tiempos, ¿sí?, o tres distintas utilizaciones del tiempo. El ocio, estas notificaciones, espero que así nos jodan. Tenemos el ocio, el tiempo de trabajo y el tiempo de shopping. ¿Sí? Acá está normalizado a uno. Ustedes pueden hacer como ustedes quieran, pueden ser 24 horas y cada uno, bueno, son una fracción de esas 24 horas, puede ser por mes. Acá está hecho como en proporción, que suele ser lo más usual. Pero las otras notaciones también son adecuadas. Bien, entonces vamos a plantear nuestro problema. ¿Sí? Vamos a tener la maximización de la utilidad, que depende del consumo y del ocio. Obviamente las dos son positivas, mientras más ocio tenga, mejor para mí, mientras más consumo tenga, mejor para mí. En infinitos periodos y las restricciones. La que dijimos de shopping time, más consumo igual mayor tiempo de shopping, más dinero al mismo consumo, menor tiempo de shopping. Esta limitación de que en las horas del día yo solamente puedo o descansar, o trabajar, o ir a comprar. Y nuestra restricción presupuestaria, digamos, nuestras fuentes y usos. En fuentes vamos a tener una función de producción que depende del capital y del trabajo. El capital que traigo del periodo anterior despreciado. Bonos, ¿sí?, descontados a una tasa de interés real, es decir, la tasa de interés nominal menos la inflación. Y las tenencias de dinero que pueda llegar a tener del periodo anterior. Eso lo vamos a utilizar o en consumo, o en capital, o en bienes, o en dinero. ¿Sí? Una pregunta, Walter. Sí, ¿Puede ser que la función de producción tenga que depender del capital del periodo anterior o es del mismo periodo? es del periodo anterior, porque yo hoy voy a decidir cuánto va a ser el capital del periodo siguiente. Igual es una anotación nada más. Vos si querés lo podés hacer KT más 1. ¿Sí? Igual esto también. Acá hay una discusión bastante fina de cuáles son los mercados que abren primero. No me quiero meter en eso porque es un poco largo, está en el Walsh, si lo quieren leer, así que para no gastar 15 minutos o 10 hablando de eso, prefiero que lo lean. Dale, mil gracias. Bien, entonces, este es nuestro problema. Vamos a transformarlo un poco. Voy a hacer gala ahora sí del soporte. Tengo exactamente el mismo problema. Lo que voy a hacer es poner 2 en 3. Es decir, este NS de acá lo voy a reemplazar, obviamente todo esto no, lo voy a meter acá. Es esto que tenemos acá, muy simple. Después, voy a hacer un cambio, voy a despejar el tiempo de ocio, ¿sí?
simple, paso este restando, y me queda esa restricción. Voy a despejar K sub T, este que está acá, entonces voy a pasar esto restando, y lo voy a dejar. ¿Sí? Y lo último es que a esto que está acá, ¿sí? La tenencia de bonos y la tenencia de dinero lo voy a llamar alfa sub T. Esta va a ser la riqueza que viene del periodo anterior sin el capital. ¿Sí? Pero al fin y al cabo, como el capital produce, esta va a ser mi riqueza nomás. Esto lo puedo llamar como una especie de ingreso o algo por el estilo. Esto como que ya está dado, digamos, no tiene nada más que sumarle. Bien, ese que apagó el micrófono no me había dado cuenta que sonaba. Bien. Lo voy a reemplazar entonces en mi problema inicial. Walter, te Sí, puedo una consulta, que me quedó duda de lo que preguntó antes Cata. En la sí, función de producción, que dijimos que puede ir o KT o KT-1, según tengo entendido. sí. Depende, KT-1, sí, también. Eh, sí, bueno, ¿cuál es tu duda? O sea, mi duda es esta. Si yo tengo KT-1 en la función de producción, además, o sea, como que me suena raro que esté repetido KT-1, porque uno menos la depreciación está hecho por el capital del periodo anterior. Y a eso se le suma el capital que se usa en la función de producción, por eso me suena raro que estén los dos. No sé si... Sí, Claro, porque dale, ahí Fer. lo que es capital T menos uno sería el capital al final del periodo anterior, o KT sería capital al principio de este periodo. Por eso es que casi como que no hay distinción. Cuando uno tiene KT, tiene que ser al otro lado KT más uno, mientras que cuando uno tiene KT menos uno es KT, porque el KT menos uno es el capital al final del periodo anterior, que si uno lo expresa con la notación de KT va a ser igual al capital al principio del periodo. Así tendría que leerse KT cuando uno tiene KT más uno al otro lado. Por eso es que parece confuso, pero es el equivalente. Cuando uno Claro, tiene KT menos uno, por eso no habría problema. Pero esa era la aclaración hace rato quería hacer, pero bueno, ahora lo volviste a preguntar, así no en hay duda. realidad mi duda es si está bien contabilizar como si fuera, o sea, como si me ingresara por dos lados del mismo capital, no sé si me explico. O sea, una es una ganancia de un capital que no se depreció, que es uno menos la depreciación, y otro es el que se usa en la producción, que por lo que los escucho es muy similar uno con el otro. Entonces, desde mi punto de vista, como Ah, contabilizarlo dos veces, digamos. entiendo Eh, tu... Claro, pero el que se deprecia es el stock de capital al principio, por eso está KT, y lo que usás para la producción es el stock que vos tenés al principio. Por eso es F de KT y en el otro es uno menos delta por el KT. Walter, Sí, ¿me dejas hacer un igual... comentario? Dale. Bueno, por un lado, en este tipo de modelos, la manera en la que estamos planteando la restricción presupuestaria, lo que estamos haciendo es, nosotros decimos que cualquier tipo de bienes puede ser asignado indistintamente al consumo o a la producción o a la tenencia de activos financieros o al mismo dinero, ¿no? Quizás a veces suena un poco más realista pensar que aquellos bienes que están dedicados al proceso productivo no pueden ser consumidos, ¿no? Pero bueno, ese es un detalle, digamos, que uno podría intentar complejizar más adelante. La idea de la materia no es hacer un modelo más realista del mundo, sino tratar de introducir este tipo de modelo y esta herramienta que es la programación dinámica. Eso por un lado. Y lo otro que quería decir también es, si acá aparece el capital del periodo T dentro de la función de producción, o el capital del periodo T-1, bueno, esos detalles va a depender del patrón temporal que hayamos asumido, ¿no? Entonces, quizás Walter está trabajando con un patrón temporal distinto al patrón temporal con el que trabajé yo cuando presenté los primeros modelos, y también creo que es distinto al que usó Ana, pero de todas maneras, de nuevo, eso es otro detalle, ¿no? Cada uno
cada uno podría pensar distintos patrones temporales y podría argumentarlos de manera que cualquiera suene correcto, ¿no? Yo creo que en el parcial, Fer, corregime si me equivoco, no va a haber dudas bueno, cuál es el patrón temporal que estamos suponiendo en el modelo, así que tampoco es algo para volverse loco. Claro, no hay Eso. duda. Ahí es o KT o KT más uno al otro lado, o KT menos uno y KT. Normalmente se pone KT menos uno, pero como es parcial y para que todos sepan interpretar, nunca se les puede decir solo va a ir KT menos uno y KT. Puede ir el otro para ver si están razonando, no se lo toman como dado, porque por algo les explicaba, el KT menos uno es capital al final de un periodo y el otro es, el KT es stock de capital al principio del periodo, o sea, es lo mismo, pero por ahí como no lo terminan de internalizar, a la hora del parcial parece que está mal y ahí ya empieza el problema. Entonces, normalmente no va a haber duda, así que no, por eso tienen este ejercicio, no tendríamos, de eso no va a haber una pregunta para decir por qué KT y el otro lado KT más uno, KT menos uno, KT, así que de eso no va a haber preguntas, pero por ese lado estaría claro, digamos. Así que bueno, seguí, Walter. Dale, genial. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Con respecto a eso, justo, en el caso de que sea f de kt, en el caso de mu, justo para el parcial, la variable de control sería kt más 1, entonces. Sí. Sí, normalmente, a ver, Perfecto. yo acá estoy asumiendo un KT dado. Mi KT, bueno, eso va a quedar un poco más claro después, quizás lo tuve que haber aclarado al principio, pero eso ya está dado, por eso ya está despreciado y ya está puesto como fuente. ¿Sí? O sea, esto de acá ya está fijo. Bueno. Les decía entonces, nos habían quedado estas dos expresiones y las vamos a meter en nuestro problema. Esta va a ser, dice llanamente, nuestra restricción, lo vamos a dejar acá. Y el ocio que nos queda acá lo vamos a enchufar dentro de la función de utilidad. Y nos queda esta expresión de acá que depende de... Esta expresión que depende de todas estas variables. Bien. Siguiente. Variables de estado y variables de control. ¿Sí? No les voy a preguntar cuáles son, ustedes ya las deberían ir viendo, si no después me preguntan. Pero vamos a tener dos variables de estado. KT, como estábamos hablando justamente, y alfa sub t. Alfa sub t era nuestra riqueza que venía del periodo anterior, incluye los bonos y el dinero, pero lo vamos a usar, como es simplemente una constante, como lo mismo, una constante. La variable de control van a ser, bueno, el consumo, los bonos, el dinero, KT más 1 y el trabajo. Porque el ocio ya lo borramos, está acá adentro, pero lo enchufamos, ¿no? Y el tiempo de shopping, que también está acá adentro, ¿sí? También ya lo borramos. Nos queda el consumo y el dinero, que ya están como variables de control. Entonces tenemos estas dos variables de estado y estas 5 de control. Vamos ahora a plantear nuestra ecuación de Bellman. Nuestra ecuación de Bellman. Maximizamos la utilidad, ¿sí? Que es tal cual igual que el problema que planteamos, y nuestras variables de estado. En el periodo t eran kt y alfa t, y en el periodo siguiente, o sea, en t más 1, van a ser variables de estado kt más 1 y alfa sub t más 1. Acá lo que vamos a hacer es algo extraño pero válido. Hay distintas maneras de resolver estos problemas cuando tenemos restricciones. Conmigo las vamos a enchufar dentro de la función dentro de la función valor. ¿Por qué? Porque esto es
una especie de lagrangiano dinámico la función valor, ¿sí? Se puede hacer. Ahora con Pedro van a ver de plantear las restricciones con los multiplicadores de Lagrange, ya que como les digo es un lagrangiano, con él lo van a ver de esa manera. Ahora va a quedar más claro esto de enchufar la restricción dentro de la función de valor. Como nuestra función valor depende de kt más 1 y nuestra restricción es kt más 1, ¿sí? Entonces simplemente le enchufamos lo que vale kt más 1, ¿sí? Es decir, todo esto que está acá. Entonces tenemos este alfa t acá y este alfa t más 1 no es parte de kt más 1, ¿no? Es la otra variable de estado. Y lo vamos a trabajar así. Perdón, profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Ahí ese es la duda que no entiendo en todas las veces que hicimos las clases, cómo ustedes plantean al final la ecuación de Bellman. Porque, ¿cómo lo haríamos? Ustedes nos dan una forma funcional de U, de utilidad, y hacemos condiciones de primer orden, y después, ¿qué hacemos? Lo metemos a la función de utilidad, a la demanda marshalliana. O sea, no demanda marshalliana, ¿no? Sino lo que nos daría, digamos, de cada uno. Sí. Vos decir, a la hora de derivar, ponele que vos tenés una expresión funcional de la utilidad, yo te recomendaría trabajar como lo estamos trabajando ahora, y al final cuando encuentres las de Euler, viste que va a tener la utilidad marginal del consumo en T. ¿Qué es la utilidad marginal del consumo en T? Es la función de utilidad, la expresión que te demos, derivada por el consumo. ¿Vos Sí, querías decir ahí, algo, Fer? Sí. sí, lo que por ahí está preguntando es que van a tener, por ejemplo, el problema de la función de utilidad, directamente va a venir una función, por ejemplo, una Cobb-Douglas, ya puesta y no va a venir como U. Entonces ustedes pueden, por los nervios a veces, directamente resuelven todos los pasos utilizando la Cobb-Douglas, o sea, haciendo el consumo con respecto a cada variable. Pero lo mejor es que asuman que la utilidad es la utilidad y simplemente tomen los parámetros, las variables de las que depende y a partir de allí armen la de Bellman general. Ya cuando llegan a las condiciones de Euler, ahí recién apliquen las utilidades marginales sobre la función de utilidad que se les ha dado al principio. Ahí es cuando se les pide que reemplacen. No hace falta que hagan todos los pasos, cada paso que están haciendo la Bellman acá, por ejemplo, poner la función de utilidad o la función de producción específica. No hace falta que vayan poniéndolo, sino cuando lleguen recién a la ecuación a las ecuaciones de Euler. Ahí recién tienen que ponerlo. Por eso es que ustedes, si van practicando, tienen que ver la manera de generalizarlo como función de utilidad y después cuando tienen las condiciones de primer orden, simplemente las ecuaciones de Euler ahí recién reemplazar. O pueden hacerlo usándolo todos los pasos, así creando el CT más 1 dentro de la función de utilidad, pero eso es más engorroso. Lo recomendable es lo que Walter decía. Tomemos la general, trabajemos con la general y a partir de ello después vemos. Y esta función de shopping time es como un ejercicio para lo que no va a venir la semana que viene, pero es como para el que ya más o menos lo ha estado viendo. Esto debería ser un paso más, solo que ahora estamos con trabajo. Dale, Pedro. Walter, Dale, tengo una pregunta más que nada para una duda tengo. Ahí, porque tenemos KT más 1, pero si no lo tuviéramos, tendríamos que adelantar todo un periodo y meterla en Bellman. En el segundo No. paso. Ah, No, en ese caso no se puede porque tu restricción, a ver, si vos adelantás, si vos querés adelantar T más 1, tenés que adelantar esto también. ¿sí? bien. La restricción vale para este problema. Si vos adelantás esto y terminás adelantando Bellman también. Bien. Acá justo se puede, pero cuando no se pueda, ya con Pedro van a ver ahora, en un momentito nada más, una manera, digamos, de resolverlo, que es con los multiplicadores de Lagrange. Listo. Gracias. Bien. Vamos entonces con estas condiciones del primer orden.
Bien. Vamos a derivar nuestra función valor en las variables de control. Esas son nuestras condiciones de primer orden. Derivar la ecuación de Bellman en las variables de control. Una era el consumo, ¿sí? Lo voy a hacer medio rapidito, cualquier cosa ustedes se fijan. ¿Dónde aparece el consumo? Aparece acá. Bueno, el consumo en T, ¿no? Entonces, la derivada de la función de utilidad con respecto al consumo. Bien, pero también aparece acá. Entonces, hay que sumarle la derivada de esto, ¿sí? Que es la derivada del ocio en T, ¿sí? Por la derivada de esto, que es menos 1, porque está el menos acá, y la derivada de G con respecto al consumo en el tiempo T. Todo esto que está acá es la derivada de esto que está acá. Falta acá. ¿Está el consumo en algún lado? Sí, está acá. Entonces la derivada, el beta, ¿no? Y la derivada de la función valor en K, porque acá está la expresión funcional de K, y por la derivada de lo de adentro de C sub T, que es menos 1. Ahora vamos con beta. Beta está en algún lado, acá no, y acá sí. ¿En dónde? En alfa. ¿Sí? Entonces, es beta por la derivada de la función valor con respecto a alfa. Espera, acá está desordenado. Beta sub t está acá y está también acá, ¿sí? La primera que hacemos es esta. Es la derivada de la función valor con respecto a alfa, ¿sí? En el tiempo t más 1, y la derivada de alfa con respecto a b sub t. Esto lo debería haber dejado acá. Un garrón que no lo haya hecho. Ah, está en la presentación. Bueno, todavía no les mandé la presentación, como les dije, porque tenía un error y ahí estaba bien, tuve que armar este soporte rápido. Pero acá en alfa sub t más 1, si se acuerdan, si no acá lo vemos, en alfa sub t está beta t menos 1, en alfa t más 1 está beta t, ¿sí? Que es lo que estamos derivando ahora. Y esta expresión de acá. Después, fíjense, va a ser fácil. Y después el beta, ¿sí? Que está acá en kt más 1. ¿Sí? La derivada de la función valor con respecto a acá en t más 1 por la derivada de lo de adentro, que sería menos 1. M sub t pasa exactamente lo mismo que con beta sub t, lo que tenemos el alfa, o sea, lo tenemos acá y lo tenemos acá dentro de alfa. ¿Sí? Voy a seguir un poco más un poco más rápido. No quiero sacarle mucho tiempo a Pedro. Cualquier cosa, si les complica alguna derivada, por supuesto me pueden hablar. La derivada con respecto al trabajo, n sub t. ¿Por qué usé n sub t? Porque en el Walsh está así y puede ser mucho más fácil después hacer el link entre las dos cosas. Acá no está en alfa, solamente está en kt más 1, acá y acá. Acá. Entonces, la derivada de la función de utilidad con respecto al ocio, ¿sí? Por la derivada de lo de adentro, y lo mismo acá, la derivada de b sub k en kt más 1 por la derivada de la función de producción con respecto al trabajo. Y las condiciones que nos vienen dadas por el teorema del envolvente, que es básicamente, dicho en criollo, derivar la función valor con respecto a las variables de estado, que eran dos, kt y alfa sub t. Kt y alfa sub t, acá están.
Si derivamos en la función valor con respecto a k sub t, acá en t, es igual a, ¿dónde está k sub t? Acá no está solamente acá. Entonces la derivada de la función valor en k, en el tiempo t más 1, por esto es t más 1, por la derivada de lo de adentro, que es f sub k en t, y acá también está k sub t, por 1 menos delta. Y ahora hay que derivar con respecto a alfa sub t. Alfa sub t no está acá, está solamente acá. Acá no está, solamente está en kt más 1 acá. Entonces lo mismo. Es la derivada de la función valor con respecto a kt más 1. Nada más, porque encima está positivo, entonces queda positivo. Bien, vamos a pasar a la resolución. Perdón, profe, tengo Sí. una duda. ¿Por qué ahí no adelantamos un periodo? ¿O eso de adelantar un periodo fue solamente para el ejercicio ese que hicimos antes? Adelantar un periodo es como es una ayuda. Puede hacerse o puede no hacerse. Acá lo vamos a hacer en algún momento, pero básicamente es en función de qué es lo que vos querés encontrar. Acá en Shopping Time, y es algo que van a tener que empezar a ver, hay como dos ecuaciones más, además de las Eulers. Ustedes saben, las Eulers son ecuaciones que relacionan las variables de control, ya sea entre ellas o intertemporalmente. Hay además otras relaciones que son importantes económicamente, si bien no sean específicamente ecuaciones de Euler. Como por ejemplo, la condición de Fisher, ya la vieron, ¿no? Sí. Sí, la vemos. Viste, ahí son simplemente parámetros, es decir, la rentabilidad del capital con la rentabilidad de los bonos, que tienen que ser iguales. No es una ecuación de Euler, pero sí es una condición importante, si se quiere. Así que no es algo que tenga que ser automático, digamos, sino que es algo que nos puede ayudar a encontrar las ecuaciones de Euler y depende de cuándo las hagamos, ¿no? Sí, 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 Ah, sí. perfecto. Gracias, profe. Em, Como te digo, después vas a ver cuándo adelanto para encontrar una Euler particular, pero en general en el análisis no lo necesito. Si meto 15, esto que está acá, en 13, esta que está acá, es decir, este beta sub kt más 1 que está acá, lo reemplazo por beta sub alfa t, tengo esto que está acá. O sea, borro todo esto y me queda el beta sub alfa. ¿Sí? Una expresión que parece mucho más sencilla. ¿Qué es beta sub alfa en t? Es es la utilidad marginal de la riqueza. Va a ser importante ahora cuando vayamos a las interpretaciones económicas. Ahora este 16 lo meto en 15, en 10, junto con 15. ¿En qué momento? Vamos a ver. Esta ecuación que está acá, ¿sí? Voy a meter 16, que es esto que está acá, ¿sí? Lo voy a reemplazar por esto. Y 15, este beta sub k, también lo voy a reemplazar. Entonces, esto de acá va a ser igual a beta sub alfa. Y esto de acá también. Nos va a quedar esta expresión que está acá. Bastante más sencillita que esta. E incluso la podemos simplificar un poco más, sacando factor común beta sub alfa. ¿Sí? Y nos va a quedar esta que está acá. Esta de acá sí es una de las ecuaciones, esta que les digo, que no son ecuaciones de Euler. ¿Por qué? Porque beta sub alfa no lo conocemos, no sabemos cuál es. Yo estoy diciendo beta sub alfa seguido y es b sub alfa. Disculpen. B sub alfa es la derivada de la función valor con respecto a alfa, y la función valor todavía no la conocemos.
no es una ecuación de Euler. Pero bueno, tiene esta interpretación, como les digo, que es la utilidad marginal de nuestro ingreso. Entonces, ¿qué nos dice esta ecuación? Que la utilidad marginal del consumo tiene que ser igual a la utilidad marginal de la riqueza más esto sería el costo en utilidad del consumo. ¿Por qué? Esto acá representa esta es la derivada, digamos, del tiempo de shopping con respecto al consumo, ¿no? Esto representa de que si yo quiero consumir más, voy a tener que gastar más tiempo, ¿sí? En ir al shopping. Esto acá es casi como tu salario, es la retribución del trabajo, ¿sí? Entonces esto yo lo estoy poniendo, le estoy calculando el costo y lo estoy poniendo en términos de utilidad, ¿sí? Para sumárselo a esto. Esto es algo que es mayor a 1, porque ambas son positivos, ¿no? Entonces todo esto es mayor a 1. Esto quiere decir que la utilidad marginal del consumo tiene que ser igual a un poco más que la utilidad marginal de la riqueza para que yo quiera consumir. Porque no solamente tengo que gastar plata, mi riqueza, sino que también tengo que gastar tiempo. Eso es lo que nos está diciendo. No tiene un nombre esta expresión, pero pueden llamarla, si quieren, la semi-Euler de consumo y riqueza. Otra condición. Vamos a buscar 16, esta que está acá, en 11. Es decir, que voy a reemplazar beta sub alfa, 16 en 11 dice. No, no es en 11. Es en... Ah, sí, está bien. No. 16 en 11. Es decir... Che, ¿qué pasó acá? Claro. En verdad lo que estoy haciendo es... Meto 15 dentro de 11, ¿sí? Y me queda beta sub alfa sub t. Y después ahora sí reemplazo beta sub alfa sub t por u sub la derivada de la función de utilidad con respecto al ocio, dividido esto que lo paso, ¿no? Eso es básicamente lo que se hace. No, disculpen. Estoy perdido. Es 15 en 11. Simplemente eso. Es decir, este beta sub k, t más 1, ¿sí? Lo reemplazo por beta sub alfa. Era bastante más simple. Voy a anotar también de resolver esto para enviarles en un momento. Simplemente reemplazo y paso esto sumando, ¿sí? Era bastante más bobo. Nos queda esta función intertemporal, digamos, de la utilidad marginal de la riqueza. No es una expresión, simplemente la voy a usar después más adelante. Ahora sí, 15 en 12. 15 en 12 es reemplazar esto que está acá por esto, ¿sí? Y, es decir, paso esto que está restando lo paso sumando, me queda esto que está acá, que es esta expresión de acá, más el beta sub alfa, que es este, en vez de esto, y multiplico y divido por beta sub alfa. ¿Sí? Este es un truquito, si se quiere, como adelantar. ¿Para qué? Para sacar factor común beta sub alfa, y me queda 1, porque saco factor común, entonces esto me queda en 1, y me llevo este beta sub alfa, y me va a quedar beta alfa sub t sobre beta
alfa, que es esto que tenemos acá básicamente con esto pasado para acá y esto pasado para acá, ¿sí? Cuando lo reemplazo, obviamente esto hay que darlo vuelta, esto es 1 sobre beta, y este está arriba y este está abajo, entonces este beta se me cancela con este, chau, se fue. Estos dos es lo que estoy reemplazando, entonces se van, y este que está dividiendo y este que va a estar dado vuelta, entonces está multiplicando, se cancelan, me va a quedar 1 sobre esto que es lo único que queda abajo, ¿sí? Y llegamos a esta expresión de acá. Operando esto es simplemente matemática, me queda, es como si multiplico acá el 1 y sub t dividido y sub t, saco factor común, entonces me queda 1 menos 1 más i sub t, y saco esta, simplemente tiene la misma base la división. Me queda esta expresión de acá, que mediante esta ecuación de la primera Euler que sacamos, ¿sí? B sub alfa es igual a la derivada de la función de utilidad con respecto al ocio dividido f sub n, que era esto de lo que me estaba equivocando antes, lo paso dividiendo y lo reemplazo acá, ¿sí? Entonces me queda que esto es igual a u sub o en t dividido f sub n, entonces lo paso para acá y me queda, esto se me cancela y me queda simplemente este, ¿sí? Esta es la otra expresión que les quería comentar. ¿Qué nos queda? Esto lo sabemos, todo esto lo sabemos, ¿sí? Y la única variable de control que nos queda es m. Porque esto está fijo, ya sabemos cuánto es. No depende de n. Entonces, ¿qué nos queda? Una variable de control en función de una constante. Es decir, que es una constante ya. Ya le sacamos el valor, ni siquiera nos hace falta la Euler, porque ya sabemos que es igual a ciertos parámetros que están. Esto es conocido, es un número, y estos son números también. ¿Qué es Profe, esto? Sí. perdón, creo que ahí en vez de 1, en el numerador del lado derecho, va I sub t, ¿no? Estoy equivocado. Sí, ahí es IT, sí, pero porque es de arriba. Tenía el Sí. micrófono, por eso no hablaba y no me escuchaban, pero sí es IT, el 1 es el IT. Sí. Sí, Gracias. está bien. Sí, cuando lo pasé encontré un par de errores y fue por eso que no se los envié todavía. Ya tengo 3 para mandarles. Pero esto es I sub t. Exacto, I sub t. Bien. Ahora la interpretación que está, ¿sí? Esto de acá, como les digo, es, si se quiere, lo bueno de tener dinero. Es decir, lo que me ahorro en tiempo por tener dinero, ¿sí? Es decir, es algo, yo puedo tener más socio ahora gracias a que tengo dinero. Y para valorarlo utilizo esto que sería nuestra retribución, nuestro salario. Es decir, que está en utilidad, pero tiene en cuenta el precio monetario de ese tiempo de ocio. Y esto que está acá, vamos a decir esto porque, como dijo el compañero, esto es I sub t. Esto sería el costo de oportunidad de tener dinero. ¿Cuál es? El rendimiento que me pierdo por no haberlo puesto o en bonos o haberlo puesto a trabajar en capital, ¿sí?
Esas son las únicas dos relaciones extrañas que tiene el Jopping Time. Walter, Sí, perdón, ¿podrás repetir el lado izquierdo de la 19? sí. Esto de acá es el tiempo que yo me ahorro por tener dinero. Y esto de acá es el valor monetario de ese tiempo que yo me ahorro. Entonces, todo esto, ¿sí? Todo esto que está acá, ¿por qué no estoy usando el menos? Porque esto en verdad es negativo, ¿sí? Pero cuando lo multiplico por menos ya se vuelve positivo. Todo esto que está acá, toda esta expresión del lado izquierdo, es la utilidad que me da tener dinero, ¿sí? Es la demanda de dinero, ¿sí? La utilidad que me da. Simplemente eso. Y esto que está acá es el costo de oportunidad de tener dinero. Es como bastante simple con respecto a las otras ecuaciones, la explicación. Costo de oportunidad, utilidad. Costo de oportunidad de qué? Del dinero. Utilidad de qué? Del dinero. ¿Se entendió? Como que Sí, gracias. es como que antes ustedes tenían la decisión era entre consumo y dinero, pero ahora en realidad es sobre lo que yo hago con el tiempo que que voy a destinar a consumo. O sea, ahora la I sobre 1 más I, T, eso no cambia. Antes ustedes en la MIU tenían, era costo de oportunidad del dinero en términos del consumo. Acá hay que valorizarlo. O sea, ustedes tienen lo que me ahorro con ese dinero, ahora el valor del ahorro, del tiempo, digamos, si yo me voy al ocio, tiene un costo de oportunidad el salario que pierdo. Por eso es como que ahora está expresado en términos del trabajo, digamos, pero casi tiene la misma interpretación que antes, nada más que antes eran unidades de consumo y ahora es en términos del trabajo que yo pierdo y el dinero, o sea, está valorizado ya. Eso es para que lo agreguen, digamos, para que lean, porque el FN es el salario que pierden y el GT es el tiempo que tuvieran. Si ustedes lo pueden destinar a consumo, ahorro, pero ese tiempo tiene un valor, que ese sería el salario. Exacto. Y nótese Igual. algo también interesante de que si yo tuviera acá la expresión funcional de G sub M en T, va a depender de MT y todo lo demás van a ser parámetros, entonces los voy a tirar para este lado y me va a quedar MT en función de un montón de parámetros. ¿Qué tengo ahí? Mi demanda de dinero 100%, hecha ya para estimación, para lo que ustedes quieran, ¿sí? Bueno. Pero tengo una pregunta. Sí. Pero, ¿por qué tiene signo negativo si es algo bueno? Porque, bueno, sí voy a volver. Porque está expresado en tiempo de shopping, ¿sí? El trade-off entre tener moneda y tener y tiempo de shopping al mismo nivel de consumo es negativo. ¿Por qué? Porque si yo tengo dinero, voy a necesitar menos tiempo de consumo, de shopping. ¿Se entendió? O sea que la derivada de esta función con respecto a m es negativa. Sí es algo positivo. Es algo positivo, por eso tiene este menos acá que viene de las condiciones de primer orden, ¿no? ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Sí, se entendió, profe. Gracias. Genial, genial. Otra cuestión Walter, hay una duda que no me termino de cerrar. En la ecuación 14 y 15 de las teoremas de la envolvente, que nosotros hacíamos la utilidad marginal del capital igual al beta por la Bellman en T más 1. Y acá tenemos la Bellman en KT y no la utilidad marginal. ¿Cómo? No entendí. En la 14 y 15, Sí. la de envolvente teníamos antes, hacíamos la utilidad marginal de capital igual a beta por la Bellman en T más 1.
Y acá le pusimos la Bellman derivada en KT en vez de la utilidad marginal. En la utilidad marginal de K. No, ahí. En la primera Sí. parte, antes hacíamos como la utilidad marginal y ahí está derivando respecto de la de Bellman. En la utilidad marginal, o sea que vos derivás la utilidad marginal Sí, igual a la otra acá. parte. Sí. Antes era No porque, sé, no, no me porque antes es suena. la derivada de la función valor con respecto a la variable de estado, y antes la variable de estado no estaba en la Bellman adelantada, por eso no estaba ahí. Y como Ah, por la transformación que he tenido estaba dentro de la función de utilidad, por eso no es que no lo interpreten así a letra muerta, Ah, sino ya. tienen que decir es la derivada de Eso la es. función valor con respecto a la variable estado, y ahí lo van a encontrar, porque ven su ecuación y ahí lo encuentran. Pero claro, Claro. bien la pregunta. vos decís en el mu, ¿no? Sí, Claro, en el exacto. mu tenemos que m sub t, por ejemplo, es una variable de control en t, pero en t más 1 es una variable de estado. Entonces, por Ujú. eso va a estar de este lado, porque es una variable de estado en kt más 1. Y cuando No, lo está bien. derivemos en mt, nos va a quedar adentro la función de utilidad. Está bien. Ahora entiendo dónde viene tu duda. Eh, Gracias. y lo otro que le iba a decir de esto, casi me olvido, no sé si la conocen, creo que en el teórico se da de cuál es la regla de Friedman, ¿sí? Para tener cuál es la inflación óptima. Bueno, lo que él dice es que la tasa de interés nominal tiene que ser igual a cero. ¿Para qué? Para que la gente no demande dinero, ¿sí? Porque cuando la tasa de interés es mayor que cero, se da un arbitraje, ¿sí? Entonces, este es como un dato de color, digamos, no es algo estudiable dentro del Shopping Time, pero que refleja un poco eso que dice Friedman. Cuando esto vale cero, cuando I sub t vale cero, ¿cuántas son las tenencias de dinero de la gente? Cero, ¿sí? Justamente lo que Friedman está buscando es, al poner la tasa de interés en cero, es que la gente no posea dinero, que use el dinero únicamente para comprar. Esto del shopping time, como, no sé si le da la razón, porque en ningún momento te dice esto tiene que ser cero, pero dice, che, bueno, si tu objetivo es que esto tiene cero, lo que vos estás planteando tiene sentido. Bueno, Pedro, te había dicho 45 minutos, me extendí un poco más, así que les voy a dejar las Oilers para que las hagan en su casa, cualquier cosa me preguntan, pero acá está la resolución, ¿sí? Esto sí está chequeadísimo. Fíjense cómo las Oilers sí son relaciones entre las variables de control. Acá tenemos la utilidad marginal del consumo, ¿sí? Este es un paso intermedio nada más, y acá tenemos dos constantes conocidas y la utilidad marginal del ocio. Esta sería una Euler entre consumo y ocio. Esta que está acá, que también tiene pasos intermedios, todo esto es conocido, que está acá. Las únicas variables de control son del ocio y de el ocio en T más 1. Es decir, es una intertemporal del ocio. Yo con esto puedo buscar la intertemporal del consumo, reemplazando acá, ¿sí? Tengo el consumo, tengo el dinero porque era una constante, tengo el tiempo de shopping. Tengo el tiempo de shopping, tengo el ocio, que lo tengo acá, tengo el tiempo de trabajo. Y ya encuentro todas las Oilers, menos, por supuesto, las de capital y las de bonos, porque esas justo están en alfa, ¿sí? Entonces no las puedo encontrar. Necesitaría otra restricción para hacerlo. Si no hubiera puesto el alfa, sí las puedo encontrar. Pero ¿por qué puse el alfa? Justamente para encontrar esta relación que habíamos hablado entre el consumo y la utilidad marginal de la riqueza, que es interesante
en el Jopping Time. Entonces, para cerrar, ya y dejarte a vos, Pedro, las Eulers son importantes de este modelo y las dos condiciones. Es decir, de la demanda de dinero, vamos a llamarla así, la condición de demanda de dinero y la de la utilidad marginal de la riqueza y el consumo. Esas son el resumen básico de Jopping Time. ¿Alguna pregunta? No hay nada, acá hay nada. Eder salió y volvió a entrar. Entonces, te dejo, Pedro. Dale, dale. Bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a presentar el segundo tipo de modelos a los que se refirió Walter, que son los modelos conocidos por Cashin Advance. Así que, bueno, les voy a compartir mi pantalla ahora. Bien. Antes, a ver, ¿se ve mi pantalla ahí? Creo que sí, ¿no? Sí, se ve. Bien. Bueno, antes de empezar con eso, les quería mostrar, les quiero hacer un comentario acá que es lo que dije hace un rato. En los modelos dinámicos, dentro de los distintos elementos que vamos a condensar para trabajar con ellos, algunos elementos se van a referir a los patrones temporales. Esto está incluso en la presentación que usamos en la primera clase con Walter, ¿no? Entonces, cuando me refería al patrón temporal, en definitiva, a lo que hacía referencia es a que, bueno, la inversión del periodo T, por ejemplo, ¿no? Pensando en la ley de movimiento de capitales, siguiendo esta especificación, va a estar disponible para funcionar como capital recién en el periodo T más 1, ¿no? Si yo trabajara con esta fórmula. Ahora, si yo trabajara con esta versión de la ley de movimiento de capitales, yo acá estoy diciendo que la inversión del periodo T está disponible para funcionar, para ser utilizada como capital en el periodo T, ¿no? Digo, el mensaje final es, cualquiera de las dos especificaciones es absolutamente válida y ustedes deberían estar en condiciones de resolver todo el modelo con cualquiera de las dos. No hay cambios significativos si yo trabajo con la primera o con la segunda, ¿no? Bueno, hecha esta aclaración, ahora sí vamos con la parte de Cashin Advance. Pedro, ¿te Bueno. puedo hacer una pregunta con Sí, diga. X sub T sería una variable de control ahí? Claro, O X sea, sub ¿la T, ponemos como variable de control o no? X sub T es una variable de control, pero acuérdate que si yo planteo el problema secuencial de alguna manera, colapsando las restricciones, matemáticamente pierdo poder de decisión sobre esa variable, ¿no? Digo, cuando yo transformo un problema de optimización restringido en un problema de optimización libre, hay algunas variables sobre las cuales ya no derivo. En el examen, creo que este es el acuerdo al que habíamos llegado, corregime, Fer, cada uno puede elegir una forma de pensar u otra, ¿no? O sea, podría decir X es una variable de control, o podría decir no, X no es una variable de control porque colapsé las restricciones. Lo que sí intenten ser claros, ¿no? Que no quede lugar a dudas de qué manera están pensando. Sí, podrían poner que es una variable de control, pero que por la ecuación de movimiento desaparece el análisis. Porque si no están tratando de, o sea, ya saben que después como desaparece el análisis no lo van a utilizar y a veces por eso que no se le pone como variable de control. Pero si alguien lo pone y explica que en el proceso de armar la ecuación de movimiento va a desaparecer, ahí ya se está cubriendo de la explicación, está bien explicado. Pero normalmente Bueno. no hay, por ese lado no hay castigo, digamos. Dale, Pedro. Bien. Bueno, entonces vamos a
retomar la presentación. Bueno, esto es un pequeño repaso muy parecido a lo que hizo Walter, ¿no? Así que, ¿sabes? Lo único que voy a decir es que, bueno, en el capítulo anterior nosotros pensábamos que al dinero como un argumento más de la función de utilidad. Ahora no lo vamos a pensar de la misma manera, sino que vamos a intentar modelar al dinero como un medio de cambio que facilita transacciones. Y esto hace referencia a lo que comentaba Walter, de que los bienes no compran bienes, ¿no? El dinero compra bienes, los bienes compran dinero, ¿no? Si yo vendo un bien, entrego un bien y recibo dinero, pero dinero por dinero no es una transacción válida. Y en definitiva, en este tipo de modelos, la demanda de dinero va a surgir a partir de esta función del dinero, ¿no? Existen fundamentalmente dos tipos de modelos, por lo menos los que estudiamos en la materia, que son aquellos en los que recursos reales y dinero para el servicio de transacción. Un ejemplo de estos son los modelos Shopping Time, como el que presentó Walter recién, y otros modelos en los que se incorporan algunas restricciones un tanto más estrictas. Estas restricciones suelen tener la pinta de, bueno, algunas compras exigen una tenencia previa de dinero, ¿no? Algunas compras pueden ser, este tipo de restricciones pueden adoptar distintas variantes, ¿no? Acá vamos a ver una versión muy simplificada, pero uno podría pensar que uno podría no hablar de todos los bienes, ¿no? La compra de todos los bienes requieren una tenencia previa de dinero, sino solo algún tipo de bienes. Podría ser bienes de inversión, bienes de capital o bienes de consumo, o incluso dentro de los bienes de consumo, algunos requieren una tenencia previa de dinero y otros no. Otra variante que podría adoptar este modelo sería considerar a los depósitos bancarios como dinero o no. Bueno, en definitiva, hay muchas variantes. Acá vamos a presentar alguna nomás, pero bueno, para que lo tengan presente. Bueno, la estructura va a ser la usual, ¿no? Primero vamos a caracterizar la economía y luego vamos a resolver el problema del agente representativo siguiendo los pasos, bueno, los 5 pasos que estimo ya saben. Bueno, las preferencias del agente tienen la forma usual, ¿no? El agente se enfrenta a una restricción presupuestaria en la que, bueno, esta de nuevo es la restricción presupuestaria fuentes igual a usos, ¿no? O mayor o igual a usos, en donde tengo consumo, dinero, bonos y capital como los usos, los distintos posibles usos que tiene la gente con su riqueza, y omega sub t es una variable que representa la riqueza de la gente en el periodo T, ¿no? Es la riqueza que la gente va a asignar en cada una de estas alternativas. Omega sub t está definida de esta manera, ¿no? Está el producto obtenido con el capital que quedó el periodo anterior. De nuevo, acá uno podría suponer que el capital del periodo T podría ser utilizado para producir en el periodo T y esa producción podría ser consumida en T o no, podría ser consumida en T más 1. Digo, esto es parte del patrón temporal, de los distintos patrones temporales que uno puede asumir. Bueno, a su vez, parte de la riqueza del agente en el periodo T también comprende el stock de capital que no se depreció del periodo anterior, más las tenencias reales de dinero y las tenencias reales de activos financieros, ¿no? El rendimiento real de los activos financieros. 1 más pi sub t se obtiene de la misma manera que explicó Ana la clase pasada, que si no me equivoco fue el viernes o el miércoles de la semana pasada, la verdad que no me acuerdo, pero es el mismo procedimiento, ¿sí? Y la restricción, la novedad de este modelo es esta restricción, la restricción cash in advance. La restricción que dice que el agente, para poder consumir en el periodo T, debe traer dinero del periodo anterior, ¿no? Del periodo T-1.
Y a su vez recibe una transferencia autónoma del gobierno en el periodo T. Esta en realidad no importa si es T o T-1. Recibe una transferencia autónoma del gobierno, la cual también puede ser utilizada para consumir en ese periodo, ¿no? Esta es la gran novedad de este tipo de modelos, ¿no? Y esto es lo que va a dar origen a la demanda de dinero, en definitiva. A esta restricción uno lo podría pensar como que el mercado de bienes abre antes que el mercado de activos, ¿no? Entonces, supongamos el consumidor se despierta un día y tiene que ir al mercado de bienes a elegir cuánto va a consumir, ¿no? Ahora, para consumir esa cantidad de bienes en el periodo T, el agente tiene que tener dinero en su bolsillo, el cual trae del periodo anterior, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de simbolizar acá. Una vez que el agente salga de ese mercado de bienes, ese mercado de bienes cierra y recién ahí puede ir al mercado de activos y elegir qué parte de su riqueza asignar a capital, bonos y tenencias de dinero. Tenencias de dinero que van a ser utilizadas para consumir recién en el periodo siguiente, ¿no? Este es el patrón temporal que estamos intentando modelar acá. Bueno, entonces, los pasos que seguimos para resolver el modelo son los mismos 5 que venimos repitiendo hace varias clases, ¿no? Reformular si lo creemos necesario o útil y plantear el problema secuencial, identificar las variables de estado y las variables de control, obtener la ecuación funcional de Bellman, obtener las condiciones de primer orden, las condiciones de envolvente y reexpresarlas para que aparezcan las condiciones de Euler, ¿no? Y el paso más importante en términos de puntaje del examen es la interpretación económica de las condiciones de Euler. Bueno, el problema secuencial del agente es maximizar la suma descontada de utilidades sujeto a fuentes mayor o igual a usos, ¿no? O usos menor o igual a fuentes, ¿no? En donde las fuentes del agente, o sea, la riqueza o el ingreso del agente en el periodo T, está definida de esta manera. Y a su vez, el agente se enfrenta a otra restricción, que es la restricción cash in advance, de la que hablábamos hace un par de diapositivas. Bueno, acá agregué la riqueza de la gente en el periodo T más 1, y esto va a ser útil a la hora de obtener las condiciones de primer orden y las condiciones de envolvente. Bueno, este problema secuencial de la agente, el agente para resolver este problema de optimización, ¿no? Tiene que decidir en el periodo T sobre estas variables. A ver, vamos a revisar atrás. El agente va a decidir sobre qué parte de su riqueza asignará al consumo, a tenencia de saldos reales, a tenencia de activos financieros y a tenencia de capital físico, ¿no? Esas son las variables sobre las cuales decide el agente para obtener la mayor utilidad posible. Y el estado del agente en el periodo T podrá ser caracterizado mediante dos variables: su riqueza, el periodo T, y la tenencia de saldos reales, que trae el periodo T-1, ¿no? ¿Qué quiero decir con el estado de la agente en el periodo T puede ser caracterizado de esta manera? Lo que quiero decir es que el agente en periodos anteriores tomó decisiones sobre sus variables de control y esas decisiones pasadas repercuten sobre el rango de posibilidades que tiene disponible en el periodo presente, en el periodo T, ¿no? Y eso lo podemos resumir pensando en la riqueza con la que entra el periodo T y la tenencia de dinero, en términos reales, que trae el periodo anterior. Profe. Sí. Disculpe, una pregunta. Las variables de interés en tema de la tasa de interés en T-1 y la tasa de inflación en T, ¿las consideramos como en este caso exógenas serían? Son variables exógenas. Sí. Y el delta, bueno, no, el delta solamente en este caso sería un parámetro, junto con el beta, ahí está. El delta, el beta son parámetros claramente y
Bueno, uno podría tener alguna forma funcional específica acá, ¿no? Con más parámetros, y otra forma funcional específica acá con otros parámetros. ¿Sí? Sí, ahí también fíjate que el delta no tiene un sub t. Entonces es como que es un parámetro, va a ser constante a lo largo del análisis, mientras que las transferencias tienen un t porque son una serie de datos, es una variable, va a cambiar en todos los periodos. Por eso que, como si te querés dar una idea de cómo diferenciarlos, bueno, el parámetro es parámetro, no depende del tiempo, mientras la variable puede cambiar en el tiempo, es una variable exógena que se da, en este caso las transferencias, por ejemplo. Dale. Pedro, Sí. dale. ¿Por qué ese MT-1 ya está implícito en la riqueza? ¿Por qué se lo vuelve a explicitar? Por la restricción cash in advance. Bien, gracias. De nada. Pedro, Sí. ¿cuál sería la diferencia, digamos, entre el W este que tenemos acá y el A que definió Walter anteriormente? Si no me equivoco, el A de Walter comprendía tenencia de dinero y bonos. Bonos Mientras y creo que capital o el ingreso, no me acuerdo. Bueno, mira, la verdad que en esa parte me fui a buscar un vaso de agua, así que no estoy del todo seguro. Pero son distintos artilugios que uno puede ir usando para facilitar el análisis, para facilitar la resolución. No sé, Walter, si estás por ahí y querés responder vos. Sí, no, tal cual. Es simplemente, así como el W sub T, digamos, te simplifica un poco el trabajo. A mí el alfa sub T definido de esa forma me lo simplificaba bastante, porque dejaba de lado el capital que después lo podía enchufar dentro de la función de Bellman. Entonces, simplemente por eso depende de tu problema particular, digamos. Acá ahora, como lo van a ver con Pedro, no le hace falta, porque él no lo va a enchufar, va a ser otra cosa. Claro. Y inclusive en las MIU pueden utilizar o WT o AT como lo hace Walsh, y es otra manera de resolverlo, les va a dar la solución. Con respecto a lo que preguntaba recién su compañera, ¿por qué el CT directamente no está en la restricción? Es porque el CT solamente se va a cumplir bajo ciertas condiciones y eso sería en el óptimo. Y es por eso que ahí estamos pagando un precio por tener esa restricción. Porque si nosotros dijéramos, esta es una igualdad que se cumple siempre, entonces podríamos ponerlo directamente en el WT. Pero por la restricción de mercado nos está imponiendo, nosotros tenemos que decir, bueno, tenemos que ver que esa restricción de inequalidad se vuelva igual, y ahí es donde va a haber después tiene un precio, digamos, esta restricción. Por eso es que no lo ponemos ahí. El que tengamos dinero hoy día para hacer nuestras compras ya nos está restringiendo nuestras libertades económicas, entonces nos va a influenciar en el proceso de decisión, y eso lo tenemos que ver más, lo vamos a ver más adelante, pero acá con la pregunta que hizo su compañera ya se pueden dar cuenta, es una restricción, solo en el óptimo no se tiene que cumplir, pero eso por ser restricción lleva a que nosotros tengamos un precio a pagar. Dale, Pedro. Bien. Bueno, ¿dónde estábamos? A ver, variables de control, variables de estado. Ya hablamos de esto. ¿Alguna pregunta sobre problema secuencial, variables de control y variables de estado? Sigo. Bueno, voy a seguir. Bueno, a ver, con este problema secuencial de la agente, nosotros podemos plantear la ecuación, debemos obtener la ecuación funcional de Bellman, ¿no? Asociada a ese problema secuencial. La ecuación funcional de Bellman va a tener esta pinta. Vamos a tener la función valor con los argumentos, ¿no? Las variables de estado del periodo t, igual a el
el máximo de la función de utilidad más el beta por la función valor del periodo T más 1, ¿no? Con las variables de estado del periodo T más 1, que son estas. Y acá estamos utilizando un nuevo método de resolución, que es incorporar las restricciones a la ecuación de Bellman utilizando los multiplicadores de Lagrange, ¿no? En particular vamos a tener un lambda sub t que va a estar haciendo referencia a la restricción presupuestaria del agente, y un mu sub t que va a estar haciendo referencia, va a estar incorporando la restricción cash in advance, de la que hablábamos hace un rato. Bueno, esta es la ecuación funcional de Bellman, ¿no? Acá la dejé, acá del lado izquierdo tengo la ecuación funcional de Bellman, es la misma que les mostré antes, nada más que en 2 renglones nomás. Y acá agregué la definición de la riqueza del periodo T y del periodo T más 1 para... Esto está bueno tenerlas a mano a la hora de derivar, ¿no? Para saber qué variables tengo adentro de cada una de ellas para la regla de la cadena. Bien, condiciones de primer orden. Bueno, acá me faltó escribir cuáles son las variables de control y las variables de estado. Pero bueno, la primera variable de control es el consumo en el periodo T, ¿no? Entonces, vamos a derivar esto con respecto al consumo en el periodo T y vamos a igualar a 0, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos la derivada de la función de utilidad respecto del consumo, y el consumo me vuelve a aparecer recién acá, ¿no? En la restricción presupuestaria. Entonces voy a tener la derivada de la función de utilidad respecto al consumo menos lambda sub t. ¿Por qué menos? Bueno, más lambda, y acá tengo un menos c sub t, entonces la derivada de eso es menos 1. Bueno, se entiende. Y el consumo me vuelve a aparecer en la restricción cash in advance. Entonces tengo más mu sub t por la derivada de esto respecto al consumo, que es menos 1, menos mu sub t, igual a 0, ¿no? Esa es la primera condición de primer orden. La segunda condición de primer orden, la derivada de la ecuación de Bellman respecto a la tenencia de bonos del agente, es la siguiente, ¿no? La tenencia de bonos del agente aparece en la riqueza en el periodo T más 1, ¿no? Entonces voy a tener beta por la derivada de la función valor respecto de la riqueza, ¿no? Porque los bonos están adentro de la riqueza, por la derivada de la riqueza respecto de los bonos del periodo T, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? ¿No? Entonces, la tenencia de bonos del activo del periodo T aparece en la riqueza del agente del periodo T más 1, ¿sí? Fíjense, acá hay un detalle importante. Los argumentos de la función valor estrictamente son estos, ¿no? Las variables de estado. En este caso, es la función valor en el periodo T más 1, y las variables de estado son la riqueza de T más 1 y la tenencia de celos real del periodo T. Bueno, cuando yo derivo, esto es una regla que queda mucho más claro cuando lo resolvemos en el pizarrón, pero bueno, yo ahora también la quise hacer para darles el consejo a la hora de que lo resuelvan en el examen de la semana que viene. Es acá, cuando yo estoy calculando las condiciones de primer orden, condiciones de envolvente, condiciones de Euler, no hace falta que yo venga todo el tiempo poniendo todos los argumentos de esa función, como dice acá, ¿no? Poniendo el argumento de la función de utilidad, que es el consumo. Yo podría resumir esto con la t, ¿no? Haciendo referencia solo al periodo al que se refiere esa función. En este caso, en el caso de la primera condición de primer orden, sería un t. En este caso es t más 1, porque los bonos del periodo t recién aparecen en la riqueza del periodo t más 1, acá, ¿sí? De todas maneras, esto es como una forma más cómoda para trabajar, pero al final hay que recuperar los argumentos. Denme 5 segundos, por favor. Perdón. Bueno,
Entonces, seguimos con la derivada de la ecuación de Bellman respecto de los bonos. Habíamos dicho, los bonos del periodo T aparecen acá y también aparecen acá. Entonces, bueno, me quedará menos lambda sub T, el menos sale de acá, ¿no? Y no lo vuelvo a tener, así que igual a 0. La tercera condición de primer orden, la derivada de la ecuación funcional de Bellman respecto a la tenencia de saldos reales del periodo T, es la siguiente, ¿no? De nuevo, yo tengo M sub T, me aparece en la riqueza del periodo T más 1, ¿sí? Me aparece acá, ¿no? Entonces, tendré beta, la derivada de la constante por una función, dejo la constante, derivo de la función, y acá es regla de la cadena, ¿no? La derivada de la función valor respecto de la riqueza por el periodo T más 1, por la derivada de la riqueza del periodo T más 1 respecto de M sub T. Eso es 1 sobre 1 más pi de T más 1. Es lo que tengo acá. El M sub T, a su vez, también es un argumento de la función valor, ¿no? Entonces, voy a tener la derivada beta por la derivada de la función valor respecto de M, de nuevo, en el periodo T más 1. Y también a M sub T lo tengo en la restricción presupuestaria, ¿no? De la misma manera que predecían el consumo y los bonos. Fíjense que acá tengo MT menos 1, por eso no derivo esta parte con respecto a M, ¿sí? El subíndice que señala el subíndice temporal es importante, ¿no? Bien. La última condición de primer orden con respecto al capital físico en el periodo T es esta. El capital en el periodo T me aparece acá, ¿no? Fíjense, en la riqueza del periodo T más 1 tengo la función de producción, ¿no? La cantidad de producto obtenida depende de la cantidad de capital que utilice y también tengo el stock de capital no depreciado. Bueno, entonces será beta por la derivada de la función valor respecto de la riqueza por la derivada de la función valor respecto de la riqueza por la derivada de la riqueza respecto del capital en el periodo T. Y eso es el producto marginal del capital del periodo T. ¿Por qué tengo un T más 1? Porque recuerden que el capital del periodo T va a ser utilizado para producir en el periodo T más 1 recién, ¿no? Estos T que yo estoy poniendo acá como argumento de la función no se refieren al subíndice temporal que tiene la variable acá, sino a la función, ¿no? Esta función de producción está disponible en el periodo T más 1 y esta cantidad de producción está disponible en el periodo T. Bien. Si yo sigo derivando la función, la riqueza de la agente del periodo T más 1 respecto del capital, me queda más 1 menos delta. ¿Sí? De nuevo, el capital me aparece acá, ¿no? Con el lambda, y tiene un signo negativo. Bueno, espero que se haya entendido esto. De todas maneras, yo creo que les envié la presentación y creo que está bastante clara ahí. Y si no, me falta decir esto cuando empecé. Esta presentación es un resumen de Walsh. Entonces, la fuente de consulta, sin dudas, es el libro de Walsh. Bueno, vamos a seguir con las condiciones de envolvente. Nosotros habíamos dicho que las variables de estado del periodo T eran... ¿Eso fue un mensaje? Sí. Sí, a ver. Ahí, Pedro, hicieron una pregunta. Sí, lo estoy viendo. Que hay que derivar sobre los multiplicadores de Lagrange. Y eso es una buena pregunta porque forma parte de las condiciones de primer orden. Cuando hagan el parcial siempre pónganlo. O sea, nosotros no lo ponemos porque prácticamente no lo usamos en el análisis para los despejes, pero forma parte de las condiciones de primer orden, la derivada con respecto a las restricciones.
Eso los que resuelvan en el MIU, por ejemplo, utilizando el lagrangiano, tienen que poner la condición de primer orden adicional por la restricción que están utilizando. Ahí su compañera preguntó, y acá es lo correcto con las dos restricciones. No lo pusimos porque no los usamos en sí, pero sí hace falta que se... Bien. Bueno, condiciones de envolvente, ¿no? Derivada del lado derecho respecto de, bueno, la derivada de la función valor respecto de sus argumentos igualado a la derivada del lado derecho respecto de estos argumentos, ¿sí? Entonces, en primer lugar, el primer argumento de la función valor que habíamos definido, la primera variable de estado, era la riqueza del periodo t. Entonces, la derivada de la función valor respecto de la riqueza en el periodo t será igual a la derivada del lado derecho respecto del omega sub t. El omega sub t solo lo tengo acá, entonces eso es igual a lambda sub t, ¿sí? La segunda variable de estado en el periodo t era el mt menos 1, ¿sí? Bueno, la derivada de la función valor respecto del dinero es igual a la derivada de esto respecto de mt menos 1. La derivada de esto respecto de mt menos 1 es mu sub t por 1 más pi de t. Si alguien me podría preguntar acá, no sé si lo han visto, el mt menos 1 está acá, ¿no? Forma parte de la riqueza de la gente en el periodo t. De todas maneras, eso no aparece acá, porque esto es una consecuencia de que el mercado de bienes abre antes que el mercado de activos, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, esta condición de envolvente tiene esta pinta. ¿Sí? Bueno, yo las... Pedro, Sí, ¿podrás repetir eso último, por favor? sí. A ver, déjame pensar para decirlo de otra manera. Nosotros cuando obtenemos la condición de envolvente, en definitiva lo que estamos buscando es cuánto afecta a la función objetivo relajar un perito la restricción, ¿no? Y la restricción asociada a la tenencia de dinero viene dada por esto, por el mu sub t, y no por el lambda sub t, por el lambda sub t, ¿sí? Entonces, es por eso que acá, cuando obtenemos la condición de envolvente, no me aparece un lambda sub t sobre 1 más pi de t. ¿Sí? Sí, si fuera otra variable tiene que aparecer, sí. Acá no aparece por la ecuación de que los mercados de bienes aparecen antes, entonces la restricción que está dentro del WT, que está con el lambda T, eso ya se cumple, entonces por ese lado solamente queda la segunda restricción. ¿Cómo? Pero yo no entendí la pregunta. La restricción, o sea, ¿cómo cambia la función objetivo? Cuando yo flexibilizo un poco la riqueza de la gente, está acá, está en la primera condición de envolvente, ¿sí?
¿Cómo cambia la función objetivo cuando yo flexibilizo un poco la segunda restricción a la que se enfrenta la gente, la restricción caching advance? Es esta, ¿no? Eso. Y ahí, no, porque alguien preguntó, me parece que estaban preguntando si el lambda t el lambda t y el ut se tenía que definir en las variables de control. Y no, eso no forma parte del problema puro de la ecuación de Bellman. Por eso no estén creando como que va a aparecer el lambda t y el ut, como que va a formar parte de las variables de control o las variables de estado. No, o sea, forma parte de la restricción, pero no estén confundiendo si es variable de estado, control o exógena, porque si no tendrían que aparecer, son variables que se han creado, son precios sombra, o sea, se crean para dar información sobre el proceso de decisión, pero no son variables de control o estado o exógeno. No sé quién está preguntando eso, pero para que no estén mezclando cosas, digamos, si no aparece la Bellman original y después aparece una variable nueva y lo quieren poner como un tipo de variable. Dale, Pedro. A ver, ¿me escuchan bien ahí? Sí. Bueno. En definitiva... Pedro, ¿te puedo hacer una última pregunta? Sí, claro. Es muy básica, pero la verdad es que nunca lo pude terminar de entender y hay varios que tenemos la misma duda también. La función valor y la función de ecuación de Bellman, ¿cuál es la diferencia? ¿No son lo mismo? La función valor es... la función objetivo es como la solución al problema de optimización, ¿no? Esto, retomando un poco la primera clase, de última, después lo podemos charlar un poco más en preciso y repasar la presentación de la primera clase, pero sin abrir eso, te digo, yo tengo un agente representativo, tiene una función objetivo, quiere maximizar esa función objetivo, sujeto a determinadas restricciones, ¿no? Cuando yo resuelvo ese problema de optimización, lo que hago en definitiva es encontrar expresiones para las variables de decisión, para las variables de control, ¿sí? Expresiones que solo dependen de los parámetros del modelo, de los parámetros o de las variables exógenas. Entonces, la función valor va a surgir en la función objetivo, reemplazo a las variables de control por expresiones que solo dependen de los parámetros y las variables exógenas. Sí. Entonces, yo de esa manera, la función valor que me está diciendo es, bueno, esta es la máxima utilidad que la gente puede obtener cuando los precios de los distintos bienes son tales. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y después, ¿cómo obtenemos? Porque ustedes, está bien, para ahorrar tiempo nos dan directamente la ecuación de Bellman, pero ¿cómo hacemos para obtener la ecuación de Bellman? La ecuación de Bellman, bueno, la ecuación de Bellman es, de nuevo, esto está en las diapositivas de la primera clase, en la de introducción a la programación dinámica. Las tenés vos, yo las mandé por mail, no sé si vos estabas en la lista de mails. Sí, estaba yo, sí, pero bien. No lo... Sí, está bien. Bueno, básicamente... No, pero digo, otra clase, no hay problema. Medio que uno debería aprenderse de memoria que tiene la función valor con los argumentos de la función valor. ¿Cuáles son los argumentos de la función valor? Bueno, las variables de estado del periodo t. De este lado tengo el max y entre llaves tengo la función objetivo, ¿no? Que sale del problema secuencial de la agente. ¿Sí? Y más un beta por la función valor del periodo siguiente. ¿De dónde sale esta función valor específica? Bueno, la verdad que eso no lo hemos visto. Lo que hemos visto es cuál es la idea de lo que hay detrás de esto, ¿no? Y la idea, acorde que lo que decíamos era, bueno, acá en realidad lo que estoy tratando de hacer es expresar un problema que tiene infinitos periodos en una sucesión de problemas de dos periodos, del periodo t y del periodo t más 1. Pero claro, digo... Pero ahí... Perdóname, no, pero ahí, por ejemplo, me dijiste que los dos ahí son funciones valor, pero entonces eso de ahí no es la ecuación de Bellman.
¿O sí? ¿O es Esto lo es, mismo? esto es la ecuación funcional de Bellman, que Por eso, relaciona entonces la la función. función valor es lo mismo que la ecuación de Bellman, ¿no? No, porque fíjate, esto es una función, es la función valor del periodo t, esto es la función valor del periodo t más 1, y una ecuación funcional de Bellman en realidad es una ecuación cuya incógnita es una función. La definición de ecuación funcional es una ecuación cuya incógnita no es una variable, sino que es una función. En el caso particular que estamos viendo acá, la ecuación, la incógnita es la ecuación valor, la función valor, perdón. ¿Sí? Sí, ahora sí, sí, te entiendo. ¿Se entendió? Bien. Sí, sí, De ahora te todas entiendo. maneras, de todas maneras, eso, yo voy a poner un horario de consulta para que podamos charlar eso y todas las dudas que puedan haber surgido en estos días sobre este tema, sobre la parte de programación dinámica. Pero bueno, ahora me gustaría tratar de, en los 17 minutos que me quedan, tratar de terminar la solución del modelo Caching Advance. Así no dejamos nada pendiente, porque además este probablemente sea uno de los modelos más difíciles que tenemos, que van a ver en la materia. Gracias, profe. Así, dale, de nada. Bueno, condiciones de envolvente, ¿sí? Yo tengo este reflejo, eh, cada uno podría o adelantarlas ya de una o adelantarlas cuando se dé cuenta que las necesita, ¿no? Esto ya es lo que hago yo por costumbre. Bien, entonces, de este lado vamos a recuperar las condiciones de primer orden y las condiciones de envolvente, las tengo acá. Bueno, vamos a obtener las ecuaciones de Euler, que recuerden, no son otra cosa que reexpresar las condiciones de primer orden y las condiciones de envolvente. Entonces, si nosotros combinamos la ecuación 2 con la ecuación 4, ¿cómo la vamos a combinar? Bueno, acá tengo menos lambda, puedo poner acá todo esto igual a lambda sub t, y acá puedo hacer lo mismo, todo esto igual a lambda sub t, e igual a los miembros izquierdos de cada una, y obtengo esto, ¿no? Lo primero que tengo acá es lo que traigo de acá, y lo que tengo de este lado es lo que traigo de la ecuación 4. Bien, simplificando beta con beta y la derivada de la función valor respecto de la riqueza en el periodo T más 1, si yo lo simplifico, obtengo finalmente la relación de Fisher, ¿no? Esto no lo vamos a discutir mucho más porque la hemos discutido en todos los modelos que resolvimos, así que bueno, vamos a ir. De última en la consulta lo podemos charlar de nuevo. A ver, reemplazando las derivadas de la función valor dadas por 5 y 6 en 3. Bueno, 5 y 6 son las condiciones de envolvente, ¿sí? En donde tengo la derivada de la función valor respecto de la riqueza, que es igual a lambda sub t más 1, y la derivada de la función valor respecto del dinero. Bueno, entonces, a esas las voy a reemplazar acá. Acá tengo la derivada de la función valor respecto de la riqueza y acá tengo la derivada de la función valor respecto del dinero. Entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, beta, este beta viene de acá, por a la derivada de la función valor respecto de la riqueza la reemplacé por el lambda sub t más 1, eso lo saqué de 5, y el 1 más pi de t más 1. Y de este lado tengo el beta por la derivada de la función valor respecto del dinero, que es esto, ¿sí? Después pueden revisarlo, ir y volver de las diapositivas. No tenía espacio para poner las condiciones envolventes acá. Y este lambda sub t aparece de acá, ¿no? Lo paso sumando para el otro lado, ¿sí? Si yo saco factor común beta, obtengo esta ecuación. Esta no es una ecuación de Euler tradicional como a las que estábamos acostumbrados en modelos anteriores. Fíjense que incluso estamos relacionando multiplicadores de Lagrange. Pero bueno, a la hora de la resolución del examen, esta es una ecuación a la que habría que llegar. De hecho, es la ecuación más importante a la que habría que llegar, ¿sí?
Y bueno, ¿qué nos está diciendo esta ecuación? Bueno, antes de revisar antes de interpretar económicamente esta ecuación, quiero repasar las condiciones de envolvente. Fíjense que por la ecuación número 5, nosotros tenemos que la utilidad marginal de la riqueza, ¿no? O sea, la derivada de la función valor respecto a la riqueza, eso es la utilidad marginal de la riqueza, es el multiplicador de Lagrange, ¿sí? Es el multiplicador asociado a la restricción presupuestaria. Mientras que la utilidad marginal del dinero, recuerden que en este modelo el dinero no da utilidad de forma directa, o sea, no es un argumento de la función de utilidad, sino que lo hace de manera indirecta, facilitando las transacciones, ¿no? Bueno, la utilidad marginal del dinero es igual al multiplicador de Lagrange asociado a la restricción cash in advance, dividida por esto. Bueno, en definitiva, lo que hace la ecuación de fijación de precio del dinero, es decir, en el sendero óptimo, la utilidad el dinero me produce el dinero que la gente tiene en el periodo T, ¿no? La tenencia de saldos reales, el M sub T, en el periodo T le significa un beneficio de este estilo. ¿Qué es este beneficio? Bueno, a la gente la riqueza en el periodo T le da utilidad de esta manera. Y en el óptimo, eso debería ser igual a los beneficios que obtiene la gente por esa tenencia de dinero de T. ¿Cuáles son esos beneficios que obtiene la gente en el periodo siguiente? Bueno, por un lado es el M sub T va a significar riqueza en T más 1, pero también va a significar servicios de liquidez. ¿Qué quiero decir con servicios de liquidez? El M sub T va a permitirle a la gente realizar transacciones, comprar bienes de consumo, pero en el periodo siguiente, no en el periodo T. Por supuesto, como el agente tiene que elegir dinero, tiene que guardar dinero en el periodo T y llevarlo al periodo siguiente, a esos beneficios los tengo que descontar por la tasa de inflación, o sea, es el valor que va a perder esa tenencia de dinero por el agente. Y como estoy comparando utilidades de periodos distintos, tengo que descontarlos por el factor de descuento beta. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, el dinero en el periodo T le proporciona a la gente utilidad marginal de la riqueza en T, y eso debería ser igual a la posibilidad de llevarlo al periodo siguiente, ¿no? Y los beneficios que obtendría la gente si llevara ese dinero al periodo siguiente sería utilidad marginal de la riqueza y servicios de liquidez. Ambos descontados por la pérdida de valor del dinero en el tiempo y por el factor subjetivo de descuento. Bien. Pero, sí. Sí, puedes volver a... Sí, esa ecuación, porque ahí tienen que correrse la interpretación del lambda t. El lambda t, ¿qué nos reflejaba? ¿Cómo cambiaba la función de utilidad, que en este caso es el valor de toda la utilidad, cuando cambiaba la restricción, ¿cierto? Entonces eso es el precio de cambiarla, de que haya un cambio en la restricción presupuestaria. Pero ahora eso me dice que eso para el periodo siguiente tiene esa riqueza que va a ir al periodo siguiente va a servir para en el otro periodo seguir decidiendo entre riqueza o para otros periodos. Por eso está el lambda t más 1, o sea, tiene la misma interpretación que el lambda t, pero ahora para un periodo adelantado. Pero ahora también me va a tener que cubrir por lo que yo agrego, por la parte del dinero que voy a agregar para tener para consumir. Entonces, por eso es que es una relación de precios, digamos, y fijación de precios, porque el precio sombra del periodo actual que yo pago por cambiar mi restricción presupuestaria me va a servir para el precio sombra que voy a decir en el periodo siguiente cuando quiera transferir más riqueza, el lambda t más 1, más 1 que se agrega, que es el precio de la riqueza, el precio que va a tener ahora la restricción presupuestaria. O sea, yo tengo que tener una parte en dinero para poder consumir. Ahora, como eso está expresado, son valores, son precios en valores monetarios,
los que están en el tema, expresados en T más 1, primero tienen que deflactarse, o sea, tienen que estar expresados en moneda común, y después tienen que actualizarse en términos de preferencias. Por eso ahí ustedes tienen los dos. Se actualiza en términos de preferencias, por eso está el factor de descuento, pero también se expresa en valores deflactados. Eso sería, digamos. Bien. Dale, Pedro. Perfecto. Bueno. Pedro, Sí. Perdóname. Cuando Sí. hablan, chicos, las interpretaciones, parece que yo les estoy diciendo, la clase pasada alguien dijo, bueno, el profe dio la interpretación difícil, porque yo estoy interpretándolo pedazo, parte por parte, ¿cierto? Si ustedes simplemente, como en la clase pasada, decían, bueno, la ecuación intertemporal es igual a la tasa de interés A1 más la tasa de interés real del periodo siguiente, ahí no están interpretando bien. Por eso yo, cuando les pedimos que hagan las interpretaciones correctas, tomen parte por parte de las ecuaciones y interpreten. Por eso es lo que tiene sentido. No es simplemente decir, bueno, la ecuación de fijación de precios relaciona el lambda t con el lambda t más 1 y el ut más 1 y lo divide por la inflación del periodo siguiente y está actualizado. Eso es simplemente, están reescribiendo lo que dice ahí, pero no están interpretando eso. Tengan en cuenta a la hora de parcial interpretar, no es lo mismo que escribir lo que dice en la ecuación, no es lo mismo. Por eso, nada más por ahí. Bien, perfecto. Combinando 5 y 2. 5 es este objeto que tenemos acá, la derivada de la función valor respecto de la riqueza igual al lambda sub t más 1, ¿no? Con 2. 2, ¿qué es esto? Es esto, ¿no? Entonces lo que voy a hacer va a ser reemplazar a esto por un lambda sub t más 1. ¿Sí? Esto. Entonces, combinando 5 y 2, obtengo la ecuación de fijación de precio de un activo estándar, ¿no? Y bueno, esta tiene una interpretación similar a la anterior. En esta, lo que me está diciendo es, bueno, a ver, la riqueza en el periodo T me proporciona determinada utilidad, ¿no? Utilidad marginal. Y eso debería ser igual a, en el óptimo, en el sendero óptimo, por supuesto, debería ser igual al rendimiento neto que yo obtenga por llevar esa riqueza al futuro. Y ese rendimiento está dado por la tasa de interés real, ¿no? La tasa de interés dividido la inflación. Y de nuevo, como estamos comparando utilidades de distintos periodos, del T más 1 y del T, descontadas por el factor de descuento beta. En este punto es importante hacer un comentario. De la ecuación anterior vemos que el dinero, por lo menos la ecuación de fijación de precio del dinero, el dinero funciona de una manera similar al resto de los activos, en el sentido de que la valoración que la gente hace en el periodo presente tiene que ser igual al flujo de beneficios futuros, flujo descontado de beneficios futuros, pero con una particularidad, y esto es lo que distingue el dinero de otros activos, que es el dinero proporciona servicios de liquidez. El dinero es el único activo que le permite a la gente realizar las transacciones que quiere realizar, ¿no? Para consumir, para conseguir utilidad. Mientras que los otros activos, no. ¿Sí? Bien. Si nosotros igualamos 7 y 8, ¿no? Tenemos lambda sub t y tenemos lambda sub t, vamos a igualar el lado izquierdo de ellas. Esto es 8. Y esto es lo que traigo de 7, de la ecuación de precio del dinero. Y trabajando un poco, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, se simplifican los beta de este lado, acá, y se simplifican el 1 más pi de t más 1, ¿sí? Tengo acá dividiendo, acá también y acá también, los puedo simplificar. Y finalmente lo que voy a hacer va a ser dividir ambos miembros de la igualdad por lambda sub t más 1. Entonces de este lado me va a quedar 1 más i sub t,
Y de este lado me va a quedar lambda sub t más 1 dividido lambda sub t más 1, que eso va a ser 1, sub t 1, ¿sí? Espero que se haya entendido eso. Operando un poquito más, ¿no? Simplifico el 1 con el 1 y obtengo otra suerte de condición de Euler. Esta condición de Euler, en definitiva, lo que me está mostrando es, del lado derecho yo tengo el costo de oportunidad de tener dinero, ¿no? Habíamos dicho la tasa de interés nominal. Y del lado izquierdo tengo una especie de tasa marginal de sustitución entre el dinero y la riqueza, ¿sí? Habíamos dicho que este multiplicador era la utilidad marginal del dinero y este multiplicador era la utilidad marginal de la riqueza, ¿sí? Entonces, sería algo como, bueno, si yo tengo dinero en el periodo T, me estoy perdiendo el costo de oportunidad, que es la tasa de interés del periodo T. Pero al mismo tiempo estoy ganando esto, ¿no? Esa es la interpretación de esta condición. Finalmente, a ver si esto lo tengo acá. Pedro, Sí. de esa ecuación, volver ahí, esa sería como una ecuación intratemporal, porque la tasa marginal de sustitución está relacionando dos variables en un mismo periodo. Si yo decido tener entre dinero, o sea, moneda, o decido tener riqueza. Y como los dos son en un mismo periodo, el único precio es qué estoy pagando por tener dinero. Entonces, en este caso, el precio que pago por tener este dinero es la tasa de interés. Por eso esa sería para agregarle. Dale, tú. Bien. Bueno, esta ecuación sale de esta, ¿no? De la que acabamos de ver. Simplemente pasé el lambda sub t más 1 de este lado y lo atrasé todo un periodo. Si yo con esto voy a la condición del primer orden acá, ¿no? Reemplazo el mu sub t por esto, obtengo lo que tengo acá. Saco factor común lambda sub t y puedo obtener estas dos expresiones. La primera que hice, bueno, pasé dividiendo este término. Lo pasé dividiendo acá. Y la segunda la obtuve adelantando todo esto, ¿sí? En definitiva, estas ecuaciones, sobre todo esta, ¿no? Esta es la que más me importa. Esta ecuación, lo que nos está mostrando, recién Walter mostró una ecuación muy parecida, y es que, bueno, en el caso de que exista una tasa de interés estrictamente positiva, la restricción cash in advance a la que se enfrenta la gente, esta necesidad de traer dinero el periodo anterior para poder consumir en el periodo T, hace que la tasa de interés funcione como una suerte de impuesto al consumo, ¿no? Que lo encarezca. Entonces, la utilidad marginal del consumo va a tener que ser igual a la utilidad marginal de la riqueza y un poco más, ¿no? ¿Cuánto más? Bueno, el interés que la gente se pierde por haber tenido que, en el periodo T-1, guardar dinero y no invertir en bonos. ¿Sí? El mismo razonamiento que hacemos para el consumo en T y dinero en T-1 se podría hacer para el consumo en T+1 y dinero en T. ¿Sí? ¿Alguien iba a hacer una pregunta, puede ser? Bueno, les pido 5 minutos más y terminamos, ¿puede ser? Finalmente podemos reemplazar ambas expresiones en la ecuación 8, en la ecuación de fijación de precio de un activo estándar, y obtenemos algo como esto. Esta es la forma que adopta el trade-off entre consumo presente y consumo futuro en el cash in advance. A ver, vamos a tratar de leerla. Bueno, nosotros tenemos que el agente se enfrenta, en el periodo T, se enfrenta
tiene dos posibles elecciones, ¿no? La primera es consumir en el periodo T, y si no, el agente podría consumir en el periodo T más 1. Vamos a ver qué quiere decir cada una de estas. Bueno, el agente para consumir en el periodo T tiene que guardar dinero en el periodo T más 1. Lo que quiere decir que se está perdiendo la tasa de interés, ¿sí? Y lo mismo pasa para este consumo. Se está perdiendo la tasa de interés del periodo anterior. Al mismo tiempo, si el agente decidiera no consumir en el periodo T y guardar esa riqueza, el agente podría obtener una tasa de interés y consumir eso, ¿no? Por supuesto que esta tasa de interés, como el agente para poder consumir necesita tener dinero en efectivo, esa ganancia que obtiene mediante su inversión en activos financieros tiene que ser descontada por la pérdida de valor del dinero en efectivo. Y eso es lo que estamos diciendo, ¿no? El agente podría consumir en el periodo T y para eso debería renunciar a la tasa de interés del periodo anterior, o bien podría no consumir en T, invertir en bonos, obtener un rendimiento y luego con ese rendimiento guardar el dinero en efectivo para poder consumir en el periodo siguiente. Como guarda el dinero en efectivo, pierde valor por la tasa de inflación, por el aumento de los precios, y también se pierde esa tasa de interés, ¿sí? Bueno, uno también podría reexpresar esta condición de Euler que relaciona el consumo presente y el consumo futuro de esta manera. No les voy a explicar paso por paso porque ya estamos muy excedidos de tiempo, pero bueno, después lo comentarán. De todas maneras, creo que está muy claro acá lo que ocurre. En definitiva, lo que estamos haciendo es, de este lado, estamos tratando de obtener el cociente de utilidades marginales que tan agradable nos resulta, y es lo mismo que obteníamos en modelos anteriores. Y eso será igual a, bueno, acá tengo la valoración que tiene el agente del consumo en T en términos del consumo en T más 1, y eso será igual a una suerte de costo de oportunidad, ¿no? O a una valoración objetiva, la valoración objetiva que hace el mercado. ¿Cuál será esa valoración objetiva? Bueno, la tasa de interés real que se perdió la agente, ¿no? Esta tasa de interés es esta, por un cociente de el costo del consumo en T sobre el costo del consumo en T más 1. Este cociente surge por la restricción cash in advance. El hecho de que la gente deba guardar dinero de un periodo para otro hace que se exponga a que esa tenencia de dinero pierda valor con el tiempo. Y eso es lo que está reflejando este término de acá. Bueno, sin más, esto es el modelo Cash in Advance. Ya les voy a estar avisando por mail cuando voy a poder dar una clase de consulta, por supuesto antes de este examen, antes del examen de la semana que viene. Bueno. Pero, sí. Sí, ahora un tip, ¿puedes ir a esa ecuación que habíamos estado hablando de la ecuación de fijación de precios? ¿Del dinero? Sí. Bueno, acá esto yo les había dicho que lo interpreten. Fíjense que si el lambda t más 1 lo vuelven a reexpresar como estaba en términos de acá, como se define el lambda t, y eso lo hacen infinitamente, al final van a tener que el valor del dinero hoy día, o sea, el decidir hoy día entre cambiar, entre mantener riqueza o no, eso tiene que ser igual al valor actual de todos los servicios de liquidez, porque toda la riqueza que yo transfiero de un periodo a otro, al final en toda mi vida, no importa cuándo, se va a transferir, se va a transformar en consumo. Entonces yo siempre voy a tener una restricción, voy a tener que tener algo por los servicios de liquidez. Entonces eso está en Walsh bien explicado y tienen que verlo porque supo preguntar alguna vez la relación entre intertemporal entre
lambda T y los servicios de liquidez, y nadie respondió porque no leen el libro. Y yo ahora y eso que en la clase, como hoy día, les estaba dando como tip. Eso puedo preguntar. Nada más. Bien. Bueno, eso es todo. Bueno, yo diría que la clase oficialmente terminó, pero si alguien se quiere quedar un par de minutos y hacer algunas preguntas, yo me podría quedar hasta las 7:15. Si no surge alguna pregunta de lo de esta clase, sí. Pero Claro. porque vamos a tratar de darle prioridad por clase, ¿te parece? Sí, sí. Bueno, no, mira. Igual yo me puedo quedar un ratito más, si no. Bueno, por si hay alguna pregunta de Cash in Advance específicamente. Dale. Bueno. ¿Alguna pregunta de Cash in Advance? Ahí alguien escribió en el... No hay hasta ahora. Pregunten, Bueno, chicos. Entonces, sí, podés hacerle preguntas sobre otro tema. A ver, ahí está, Facundo. Decime, Facundo. Hola, Facundo. Sí. Preguntaba Facundo, levantá el micrófono, no hay problema. Bien, en la ecuación de fijación de precio del dinero. Interpretación económica. Acá está. Bueno, lo que estamos diciendo es... lo que dice Walsh dice, el costo de la gente de tener dinero en el periodo T está dado por la utilidad marginal de la riqueza en el periodo T. Y eso debería ser igual en el sendero óptimo a los beneficios que la gente podría tener, a los beneficios que tiene esa decisión para la gente en términos de utilidad. ¿Y cuáles son esos beneficios? Bueno, utilidad marginal de la riqueza en el periodo siguiente y servicios de liquidez en el periodo siguiente. Pasa que, como estamos hablando del periodo siguiente, tenemos que considerar la pérdida de valor del dinero a través del tiempo y el factor subjetivo de descuento beta. ¿Se entendió, Facundo? Pedro, yo tengo otras preguntas, no sé si... Sí, ¿es sobre Cash in Advance? No, sobre otra cosa. Bueno, a ver... Pedro, yo tenía una pregunta sobre Cash in Advance. Sí, diga, a ver, Maca, a ver Dale, ahí que te preguntan. El lambda sub t es la derivada de la función valor respecto de la riqueza, es la utilidad marginal de la riqueza. Pedro. Sí. Yo mismo te pregunté por el chat. En realidad, mi duda es porque vos dijiste como que eso que mostraban, o sea, esa ecuación mostraba el sendero óptimo, donde el m sub t en t le produce al individuo un beneficio, y entendí que ese beneficio era la utilidad marginal de la riqueza. No sé si estoy entendiendo bien. Sí, claro.
El agente... El ándate. Sí, Pedro, dale. Claro, a ver,